Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí, profe. profe. ¿Cómo les va? Perdón la demora. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Ahí les pongo. Avísenme si pueden ver la presentación. Sí, Sí, profe, está perfecto. perfecto. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy con la unidad número 2, que vamos a partir con toda la parte que es derivadas. Eh, cierto, tengo que grabar, espera. Te lo rechazo y así lo grabo en mi nube y me queda el link. Más grabo. Recording in progress. Ahora sí está grabando. Bueno, como les decía, vamos a arrancar con lo que es la unidad número 2 de derivadas, ¿sí? Toda esta parte corresponde a lo que es el estudio de las derivadas de funciones de dos variables independientes o más, ¿sí? Todo el foco está en función de dos variables independientes, pero es, digamos, admitida a funciones de más variables independientes. Vamos a arrancar con lo que son las derivadas parciales. Em, Cuando nosotros hablamos en análisis matemático de la derivada, y el concepto de la derivada básicamente es establecer cómo varía, ¿sí?, una función eh, a medida que yo me muevo, ¿sí?, en mi variable independiente. Cuando en análisis 1 hablábamos de funciones de una variable independiente, una función tradicional igual a f de x, lo que nos decía el concepto de la derivada es cómo nosotros modificamos, cómo se modificaba o variaba o cambiaba una función cuando nos movíamos en esa variable, única variable independiente. Em, Bien, entonces, en el caso de análisis matemático 2, como en realidad nosotros tenemos dos variables independientes, vamos a estar hablando en primera instancia de derivadas parciales. ¿Por qué hablamos de derivadas parciales? Porque lo que hacemos foco o hincapié es en la variación de un parámetro o función a medida que nos movemos en una variable, considerando que la otra es constante. Vamos a lo que dice la definición, sea la función de dos variables independientes, z igual a f de x y de y, dice que si consideramos que se mantiene ahí constante y que variamos solamente x, entonces la función planteada se comporta como una función de una sola variable independiente en x. Si en esta condición derivamos a la función y obtenemos la derivada parcial de la función con respecto a x, se tiene que expresar de la siguiente manera. Esto es básicamente el concepto de la derivada. Lo que vamos a hacer, creo que lo vimos en la clase pasada, pensé que lo tenía acá, pero no. ¿Se acuerdan el gráfico de incremento total de la función? ¿Sí? Que si nosotros nos podemos mover en en un solo sentido, por ejemplo, respecto de x, manteniéndonos constante en y, o nos podemos mover respecto de y manteniendo constante x. O viceversa, nos queremos, como los dos son variables independientes, nos podemos mover en las dos variables que hiciéramos. Eso lo vamos a ver, creo que la clase viene en la otra, en lo que es derivada direccional, ¿sí? Ahora vamos a considerar esto de hacerlo por pasos, es decir, nos vamos a mover en una sola variable. Si vamos a tomar incremento de esa función respecto a una sola variable. Por ejemplo, que es lo que dice acá, respecto de x. Si nosotros incrementamos esa función, ¿sí? Fíjense que dice f de x más delta x, punto y coma debería ser ahí, de y,
menos f de xy sobre delta x, esto es, la función incrementa en x, es decir, nos movemos solamente en x, porque y se mantiene constante, la función incrementada en x menos la función sin incrementar sobre el incremento sufrido de esa única variable independiente. Si tomamos límite para cuando ese delta x tiende a cero, básicamente es el concepto de la derivada, ¿sí? Es el mismo concepto que teníamos en análisis matemático 1. Pero acá la vamos a simbolizar con esto, simbolito que es básicamente un delta, que lo que significa es derivada parcial. ¿Por qué derivada parcial? Porque estamos viendo parcialmente cómo se modifica, cambia esa función cuando nos movemos en una sola variable independiente. Caso contrario, si nos queremos mover respecto a la otra variable sería la variable y, ¿sí? Manteniendo constante x, lo que vamos a hacer es básicamente incrementar a la función en y, ¿sí? Entonces tenemos la función incrementada menos la función sin incrementar sobre ese incremento sufrido por la variable y. Si tomamos límite para cuando ese incremento tiende a cero, básicamente estamos en el concepto de la derivada, solo que ahora le llamamos derivada parcial de mi función respecto de y, porque hacemos que x sea constante. Esas derivadas parciales se pueden simbolizar con todas estas expresiones. Derivada de la función de x y de y respecto de x, esto es derivada parcial de la función respecto de x, derivada de z, podemos hacerla más simple, respecto de x, derivada de f respecto de x. Derivada de la función z, la derivada significa ese apóstrofe, ¿sí? Que te dice que está derivada una sola vez respecto de x, y así cada una de las expresiones. Lo mismo va a pasar con y, ¿sí? Podemos expresar las derivadas parciales con cualquiera de toda esta simbología. Bien, acá está el gráfico, me parecía. Este es el gráfico que vimos, o más o menos parecido, la clase pasada de incremento total de función. El incremento total de la función va a estar dado cuando yo me muevo tanto en x, partiendo desde un valor, ¿sí? De x sub 0 hacia digamos, desde un valor x a un valor x sub 0, y partiendo de un valor y hacia un valor y sub 0, ¿sí? El incremento de la función total va a estar dado en este punto, que lo podemos encontrar tirando, digamos, la derivada ahí. Denme un segundo que cancele los audios. En el paseo suele pedir gráficos. Sí, probablemente que sí. Cuando tengan que... Ay, ¿dónde los encuentro? Acá. Participantes. Silenciar a todos. Alguien me preguntaba si en el parcial solemos tomar gráficos, y efectivamente sí, en estos casos puntuales, ¿sí? Cuando es muy, por ejemplo, esto o la definición geométrica de la derivada direccional, son como cosas muy, muy particulares. Entonces, cuando nosotros nos incrementamos en x, ¿sí? Fíjense que considerando desde un valor x sub 0 hacia otro valor, esperen que me está preguntando. Profe, no subió la clase pasada a la V, ¿cierto? Sí, sí, la subí. ¿No lo vieron? Si me preguntan la del Zoom, subí el link. Y si me preguntan el PDF, sí, lo subí. Estaba, y hoy lo confirmé. De hecho, estaba esta filmina también. Sí, subí el link junto con el código de acceso. Ahí está. Ya. Gracias por robar. Entonces, básicamente lo que hacemos, fíjense que lo que hago, el concepto geométrico de la derivada, el concepto, digamos, físico es eso, es saber cómo varía o cambia una función cuando yo me estoy moviendo respecto, en el caso que tome la derivada parcial respecto de x, cuando yo me estoy moviendo en esa variable. El concepto geométrico de la derivada parcial, acuérdense que es que la pendiente, la recta tangente a un punto en la curva, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? Si yo tomo en el incremento en x, ¿sí? Que partí desde este valor hacia este valor, si tomo en este determinado punto M
la recta tangente, la tangente es la que toca el punto, ¿sí? Y no vuelve a cortar la superficie. Si yo tomo esa recta tangente a este punto M, voy a encontrar justamente el concepto de la derivada respecto de X, que estamos acá abajo, que es la recta azul. Mientras que si yo me muevo respecto, perdón, es la roja, porque estoy en Y constante, ¿sí? Si yo me muevo respecto de Y, es decir, dejo constante a X, entonces lo que hago es tomar la derivada en ese punto, ¿sí? Que en este caso sí es la recta azul. Vuelvo a repetir porque recién lo dije mal, es que cuando yo tomo nada más que está al revés acá. Cuando tomo la deriva parcial de la función respecto de X, ¿sí? Y se mantiene constante. Fíjense que yo de ahí no me voy a mover, ¿sí? Parto desde este punto hacia este punto, ¿sí? En X, fíjense que acá me incremento desde 0 hacia X. Entonces, en este punto, en la superficie a partir de la cual está definida mi función, tiro esa recta tangente a ese punto en la superficie, ¿sí? Y voy a obtener justamente la recta roja, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente en ese punto corresponde a la derivada parcial de la función. Ahora bien, cuando vemos la otra instancia, que es la parte de acá arriba, que es la derivada parcial de la función respecto de y, hago lo mismo, pero considerando que x es constante. No me voy a mover en x. Voy a partir desde el punto y al punto y sub 0, ¿sí? O viceversa, desde el y sub 0 hacia el y. Entonces voy a tirar en este punto de la superficie, considerando a x constante, la la recta tangente a ese punto, ¿sí? Cuando y es variable y x es constante. Entonces estoy bajo la recta esta azul que se ve acá. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de y básicamente es la tangente, ¿sí? Al ángulo que se forma cuando x es constante en este caso. Bien, entonces lo que vamos a hacer en análisis matemático 2 es plantear derivadas parciales. Derivadas vamos a tener, esto sí, es un concepto que por ahí tienen que considerarlo, es que vamos a tener tantas derivadas parciales como variables independientes tenga la función. ¿Sí? Si estamos hablando, esto es lo que les digo, que se puede proyectar o aplicar cada uno de los conceptos que vemos acá para funciones de más de dos variables independientes. Si nosotros tenemos una función de tres variables independientes, indefectiblemente vamos a tener tres derivadas parciales primeras, se llama, ¿sí? Ya les voy a decir por qué. Vamos a un ejemplo. Nosotros tenemos una función que depende de x y de y, dos variables independientes, que es igual a x cuadrado menos y. En este caso, el ejemplo les pide determinar la derivada primera de la función respecto de x, valuada en un determinado punto, y la derivada primera de la función respecto de y, valuada en un determinado punto. Si nosotros vemos, la función es una función de dos variables independientes. Por ende, vamos a tener dos derivadas primeras. La derivada primera respecto de x, que si yo vengo y derivo esto, fíjense que tengo la derivada de este término, como x es mi variable, esto va a ser 2x. Menos y, si yo derivo a este término, ¿sí? Respecto de x, voy a la tabla de derivadas y eso me dice que es una constante, porque estoy variando la función solamente respecto de x. Entonces, como y es mi variable, voy a la tabla de derivadas y dice que la derivada de una constante es 0, entonces me queda 2x más 0, que no se pone. Eso, en el ejercicio particularmente, me pide que lo evalúe en un determinado punto, vengo y reemplazo y obtengo cuánto vale la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Que básicamente es la pendiente de esa recta tangente, en este caso la roja, bien digo, en este caso la roja, sí, es la pendiente de la recta tangente a este punto, 1, 1. Ahora bien, si tengo que plantear la derivada de la función respecto de y, voy a ir, digamos, paso por paso dentro de la función y voy a tener que x cuadrado es una constante porque estoy moviéndome solamente respecto de y. Entonces, para la tabla de derivadas, la derivada de una constante es 0 y por eso no la pongo acá. Sigo avanzando y digo, bueno, voy a tener que plantear la derivada de menos y.
como me estoy moviendo respecto de y es mi variable, y entonces el signo queda como está, y la derivada de y es igual a 1. Entonces obtengo ese valor. Valuado en el punto de coordenadas 1, 1, me va a seguir siendo lo mismo porque es una constante. Fijémonos en este ejemplo, les pido la derivada de una función de dos variables independientes, x e y, que básicamente es el producto de x cuadrado por y por el logaritmo natural de x. Bien. Sigo teniendo una función de dos variables independientes, por ende tengo que encontrar las derivadas primeras de las funciones. Voy a derivar respecto de x, y si derivo respecto de x, fíjense que tengo una expresión, que es x cuadrado por y, que es básicamente una función en x, multiplicada por el logaritmo natural de x, que es otra función en x. Entonces, bajo la práctica, esta función es una función u en x y una función b en x. Por ende, para poder derivarla, necesito aplicar la derivación del producto de dos funciones, ¿sí? Que básicamente es u' por b más u por b'. Eso es lo que me dice la tabla de derivadas. Entonces, lo que voy a hacer es derivar primero esto respecto de x. Como derivo esto respecto de x, me va a quedar 2x por y, porque y es mi constante, la que acompaña la función, por ende no la toco. Todo eso por b sin derivar, es decir, el logaritmo natural de x. Más, ahora tengo que hacer u sin derivar, que es x cuadrado por y, por la derivada de b. Si derivo esto respecto de x, la tabla de derivadas dice que la derivada del logaritmo es 1 sobre la constante, perdón, 1 sobre la variable. Entonces me queda 1 sobre x. Por ende, encontré de esta manera la derivada de la función respecto de x. Ahora bien, si yo quiero derivar esto respecto de y, básicamente esto va a ser la función por una constante, porque el logaritmo natural de x no tiene variable en y, ¿sí? Entonces mi constante es la función en y multiplicada por una constante. Por lo tanto, va a ser la constante, logaritmo natural de x, por la derivada de la función. Y si derivo esto respecto de y, va a ser x al cuadrado. Por ende, me queda x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Yo no sé si están entendiendo, no, espero que sí. Cualquier cosa me paran y me preguntan. Si no, sigo. Y el otro ejemplo que les da es el cociente de dos funciones, ¿sí? Una función en x en y sobre una función en x en y, que básicamente voy a la tabla de derivadas y este es el cociente de dos funciones, u sobre b, cuya derivada ya sabemos que es u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. ¿Sí? Estas se las dejo para que la practiquen. Bien. Vuelvo acá un ratito. Cuando nosotros derivamos una función, si ya sea esta o sea esta, cualquiera de las expresiones que realicemos, la derivada de la función no deja de ser otra función, ¿sí? Fíjense acá, la derivada parcial de la función respecto de x es 2x, que sigue siendo una función en x en y a pesar de que el y no aparezca. La derivada parcial de la función respecto de y es menos 1, que sigue siendo una función, y es una función constante, vale menos 1. Para cualquier valor de x de y, eso vale menos 1. Es un plano, ¿sí? Un plano constante en z menos 1. En este caso, la derivada parcial de la función respecto de x no, sigue siendo, ¿sí?, una función en x en y. Entonces, como el resultado de una función, excepto que lo evaluemos en un punto, ¿sí?, que ahí estamos hablando de la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, en ese punto a la superficie. La derivada de cualquier función sigue siendo otra función. Y eso hace que nosotros podamos seguir derivándola. Y esto es lo que se llama derivadas de orden superior o sucesivas. Partiendo de mi función, yo obtengo que las derivadas primeras de las funciones son funciones. Por ende, las puedo seguir derivando. Si vamos al ejemplo anterior, a esta función,
puedo seguir derivándola respecto de X, por ejemplo, y entonces obtendría, déjenme que escriba acá, y entonces obtendría, ay no, este no era, ¿cuál era el lápiz? Entonces obtendría básicamente lo que se llama la derivada segunda de la función. Por ejemplo, si la quiero derivar respecto de x nuevamente, esto se llama derivada segunda de la función respecto a x dos veces. Ahora bien, esto también es una función en y, por lo tanto puedo volver a derivarla. Estoy planteando a partir de esta, ¿no? Ya la derivé, partí de esta función, la derivé una vez respecto de x, ahora la voy a volver a derivar, pero respecto de y. Entonces sería la derivada segunda de la función respecto, respecto de x primero, respecto de y después. ¿Sí? O lo puedo expresar como la derivada segunda de la función respecto de x primero respecto de y. Es decir, me voy a parar en esta función y la voy a volver a derivar respecto de y. Y así lo puedo hacer infinitas veces. Lo puedo hacer infinitas veces, ¿sí? Hasta tanto se me acabe la función. Por ejemplo, si yo voy a derivar acá respecto de x, ¿sí? Es decir, voy a hacer la derivada cruzada que se llama, y la derivada cruzada me va a dar 0. E incluso la derivada segunda directa, la derivada segunda de la función respecto de y dos veces también me va a dar 0. Y ya no voy a poder seguir derivándola. Pero caso contrario, en este caso, por ejemplo, voy a obtener el resultado de la derivada segunda, va a ser otra función, que puedo obtener la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada quinta, etcétera, ¿sí? Una derivada sucesiva que van a ser infinitas hasta que la derivada se anule, ¿sí? Y en ese caso no puedo seguir derivándola. No todas las funciones son de derivación infinita, ¿sí? Pero, por ejemplo, las funciones sinusoidales, como la seno, la coseno, tienen una derivación infinita. ¿Dudas hasta acá? Ay, pero bueno. Sí, acá hay una. Ah, dice que no. No, bueno, me quedo más tranquila. Vamos a repasar nada más que esto es de análisis matemático 1 para después entender algo que tenemos que explayarnos en esta parte. ¿Se acuerdan del teorema de valor medio? El teorema de valor medio o el teorema de Lagrange que habíamos visto en análisis matemático 1 nos decía que si tenemos una función de una sola variable independiente, porque es donde hacíamos el estudio, digamos, de nuestras funciones, si teníamos una función f de x que era continua en un determinado intervalo cerrado a b, ¿sí? Y que a su vez era derivable, ¿sí? En un intervalo a b excluyente, digamos, existirá un punto C que pertenece a ese intervalo y que se cumple lo siguiente. Es decir, la función valuada en el punto B menos la función valuada en el punto A es igual a la derivada de la función valuada en ese valor medio por el incremento o la diferencia entre esos dos puntos. ¿Sí? Es lo que dice acá. La función valuada en este punto menos la función valuada en este punto, es decir, este delta, delta i, que llamamos en análisis matemático 1, ¿sí? Está por así delta c, pero eso es en análisis 2, ese delta i, ese incremento de la función, es lo mismo que la derivada primera de la función valuada en ese punto medio por el delta o el incremento sufrido por la variable independiente. ¿Por qué nos interesa eso? Porque básicamente vamos a aplicarlos a lo que se denomina el teorema de Schwarz en análisis matemático 2. El teorema de Schwarz dice lo siguiente. Dada la función definida en un dominio D que tenga derivadas parciales continuas en el entorno del punto interior del dominio, entonces en ese punto se va a verificar que las derivadas cruzadas son iguales.
¿A dónde voy con eso? Antes de avanzar. Volvamos al ejemplo que teníamos acá. No me acuerdo si tengo un ejemplo más adelante, pero por los dos volvamos a este ejemplo. Que dice lo siguiente. La derivada de... la derivada prima de la función respecto de x, ¿sí? Me va a quedar 2x por y por el logaritmo natural de x más x cuadrado por y sobre x. Si yo quisiera plantear la derivada cruzada, que es la que Schwarz me plantea, ¿sí? Que es la derivada respecto de x y ahora respecto de y, pido perdón por la improlijidad, pero no tengo otra manera de escribir. Si encuentro esta derivada segunda o derivada cruzada que se llama, partiendo desde A, o sea, primero voy a partir de la función z. A esta función la voy a derivar respecto de x. Ahora, a esta función la voy a derivar respecto de y, ¿sí? Si derivo esta función respecto de y, esto básicamente me queda 2x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Porque y es mi variable, por ende, todo el resto es una constante. Si derivo ahí, la derivada de y es 1 por la constante es 2x por el logaritmo natural de x. Más, ahora tengo que derivar esto respecto de y. Si tengo que derivar esto respecto de y, que también es fiera, acá lo podemos contrasimplificar, acá me quedaría x por y, ¿sí? X cuadrado por y sobre x, básicamente es x por y. Si derivo esto respecto de x, básicamente la derivada, perdón, si derivo esto respecto de y, porque estoy en la derivada cruzada, básicamente me queda x. Ahora, si voy a este otro planteo y encuentro la derivada cruzada, es decir, derivé primero respecto de y, ahora la voy a volver a derivar y la voy a derivar respecto de x. Si la derivo respecto de x, esto básicamente es el producto de dos funciones, u por b, cuya derivada va a ser u', o sea, 2x por b sin derivar, el logaritmo natural de x, más esto, perdón, u sin derivar, o sea, x cuadrado por la derivada de b, que sería x, 1 sobre x. Entonces me queda x. Y fíjense que las derivadas cruzadas son exactamente lo mismo. Ahí es donde queremos llegar, que es el teorema de Schwarz. ¿Cómo Schwarz llega a esa conclusión? Y de esta manera. Si comenzamos a analizar la expresión, ¿sí? Que tiene que ver con el incremento total de una función, f de x más delta x, y más delta y, incremento total de la función, menos la función sin, digamos, incrementada solamente en la variable x, menos el incremento de la función sufrida respecto de la variable y, más la función, a esta expresión la vamos a analizar de la siguiente manera. Esto quiere decir la función incrementada, ¿sí? Menos la función sin incrementar. Si el término... ¿A dónde tengo? Bueno, esto. ¿Dónde tengo un punterito para mostrarles? No sé qué es esto. Profe, ¿suele Sí, tomar demostraciones como por ejemplo este teorema en los sí, cuales... este teorema específicamente sí. Pero el gran foco del parcial va a estar definido en preguntas más, eh, digamos, como más conceptuales, que ustedes me puedan demostrar que entienden el tema más que desarrollar teoremas. Pero, pero sí, en este caso el teorema de Schwarz es importante. Fíjense que lo que acá hice fue partir, digamos, en dos partes la expresión. Ese primer corchete y ese segundo corchete. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque lo que quiero hacer es entender
¿sí? O aplicar el teorema del valor medio con una sola variable independiente, que era lo que veíamos en análisis matemático 1, ¿sí? Cuando nosotros nos movíamos en una sola variable, podíamos encontrar, ¿sí? Esa igualdad con ese valor medio. Entonces, estos primeros términos de la función, dice, se los puede considerar como la diferencia entre dos valores de una función de una sola variable y, porque x es la que permanece constante. Fíjense que esta expresión y esta expresión es la misma. Estoy parado en ese punto x0, mejor dicho, en el punto x, porque el x0 sería el original. Estoy parada en el mismo punto de valor en x, ¿sí? Entonces quiere decir que lo único que me voy a hacer es moverme respecto al eje y. Entonces puedo aplicar el teorema del valor medio en esta expresión, de tal manera que me quede la derivada primera de la función de x más delta x y sub i, llamémosle por delta i, menos la derivada primera de la función de x por y sub i, que es ese valor medio, el que llamamos c, ¿sí? En la expresión de análisis matemático 1, por el incremento en i. Obviamente que ese valor c, que era lo que veíamos recién en el teorema del valor medio, tiene que estar comprendido en tres intervalos cerrados a partir del cual nosotros estamos tomando esa consideración. Bien, entonces, fíjense que me queda derivada primera de la función de x más delta x, que es mi constante, de y1 por el incremento en y, menos la derivada de la función de x y1 delta y. Si saco factor común delta y de ambos términos, me queda esta expresión, que está acá abajo. Si aplicamos nuevamente el teorema del valor medio, porque este término y este término son los mismos, ¿sí? Es decir, en este caso y es constante, puedo volver a aplicar el término el teorema del valor medio y acá voy a analizar la derivada segunda, ¿sí? Porque tiene que ver con la igualdad del teorema del valor medio, es la derivada siguiente, ¿sí? Solo que ahora mi constante es y. Entonces voy a tener la derivada de la función. Ya la derivé respecto de y, ahora lo voy a volver a derivar, pero respecto de x, porque ahora es x mi variable. Entonces me queda la derivada segunda de la función respecto de y, respecto de x, ¿de quién? De ese valor medio que le voy a llamar x1, y1, por delta x, que es el incremento que ha sufrido la función ahora respecto de x. Entonces, la expresión del incremento total de esa función estaría dada por la derivada segunda cruzada, ¿sí? Fíjense que es x, es la derivada primera respecto de y, derivada segunda respecto de x, de ese x1, y1, que es básicamente el valor medio considerado por los incrementos delta x, delta y, siempre y cuando ese valor c que mostramos recién esté dentro de el intervalo cerrado a partir del cual estoy tomando esa consideración. Me quedo todo rayo. Entonces, volviendo a la expresión original, ¿sí? Lo que puedo hacer, dice, aplicando esta última expresión del teorema del valor medio, obtendremos la derivada, o sea, es plantear exactamente lo mismo, pero haciéndolo al revés, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si primero me muevo respecto de y, perdón, me muevo respecto de x, manteniendo constante y lo hago viceversa? Obtengo exactamente la misma expresión. Por ende, de esa manera podemos llegar a la conclusión que las derivadas cruzadas segundas de las funciones son iguales entre sí. ¿Qué dice acá? Lo demostrado se puede extender a derivadas parciales de orden superior al segundo, ¿sí? O sea, derivadas mayores al segundo orden, y también a funciones de más de dos variables independientes, siempre que se verifique la continuidad de las derivadas parciales correspondientes. Bien, ¿qué es lo importante que dice Schwarz? Entonces, es que las derivadas cruzadas de las funciones son iguales entre sí. Bien, ¿duda hasta acá?
Profe, Sí, Pi, déjenme. Sí. ¿podrías dar ejemplos de preguntas conceptuales que podrías tomar con este tema? Porque como que no se me ocurre bien cómo sería. Desarrolla el teorema de Schwarz. Eso, o sea, en el caso o qué dice el teorema de Schwarz, no sé, capaz que no me pregunten, a ver, hace mucho foco en el examen. Y usted tiene que hacer foco en entender, más que en qué voy a preguntar yo. Porque si no soy yo la que le toma el examen, toma otro profe, igual tienen que entender, ¿se entiende? Entonces, no vayan a hacer foco en donde cuál es la forma o el estilo de examen que tomo yo o qué, cuáles son las preguntas que voy a hacer, porque primero que no las sé, porque no voy a armar el examen hasta un día antes del examen, básicamente. Eso por un lado. Y segundo, porque usted tiene que hacer foco en entender los temas, no, digamos, en qué tengo que estudiar porque el profe dijo que va a tomar este tema en particular. Todo lo que se da, todo se toma. Eso consideren lo que es así, ¿sí? Eh, Más adelante se verá cómo es la forma, pero básicamente lo que estamos viendo acá es lo que va a salir. No les voy a preguntar de acá, eh, no sé, desarrolle el teorema de Schwarz para derivadas de tres variables independientes. No, porque no se los estoy planteando, pero sí les planteé y se los desarrollé y lo tienen ahí en el PDF, como es el teorema de Schwarz para dos variables independientes. Eso lo más tengo para aclarar. Profe, Sí, vi. disculpe, yo no terminé de entender bien cómo es que aplicamos el teorema del valor medio. Eso nomás. ¿Cómo es el? Bien. Vamos a la vuelta del análisis matemático. Me hubiera gustado, me lo voy a anotar para, para ponerle un ejemplo práctico de esto, porque en realidad deberían de tener el análisis matemático uno, pero no importa. Ahí está. Voy a ver si les vuelvo a subir esta filmina con el caso práctico de una función de una sola variable independiente, ¿sí? En el que puedan reemplazar y obtener el teorema del valor medio. En este caso tengo una función, ¿sí? De una sola variable independiente porque ¿cómo se llama? En análisis matemático uno teníamos una función y igual a f de x, que obviamente es trasladable, pero más difícil de graficarlo, porque acá yo para hacer este análisis en análisis matemático 2 necesito hablar de una superficie, ¿sí? Entonces por eso es que se lo representa respecto a análisis matemático uno porque es más fácil de ver. El teorema del valor medio dice que si yo evalúo, esta es mi función, ¿no es cierto? Esta es mi función y, ¿sí? Esta recta. Si yo evalúo mi función en este punto y evalúo mi función en este punto, voy a obtener un número, un valor, ¿sí? Un número, póngale que sea 2, no sé, no importa, estoy inventando. Esa igualdad, ¿sí? Ese incremento que sufrió la función en total, es decir, ese delta i, ¿sí? Que básicamente en análisis matemático 1, el incremento de la función y es la función incrementada x más delta x menos la función sin incrementar. ¿Sí? Bien, este delta i, que es la función incrementada en el punto B, menos la función sin incrementar en el punto A, es lo mismo a que yo considere la derivada primera de la función valuada en, llámese, en este valor medio que es el punto C, ¿sí? Es decir, si yo de esa función tomo la derivada de la misma, ¿sí? Al tomar la derivada básicamente es la recta tangente a ese punto, ¿sí? Me va a dar un valor, es decir, un número, la derivada evaluada en ese valor medio, por el producto de ese incremento que sufrió la función. Es decir, desde B hacia A, o desde A hacia B, viceversa.
Eso es lo que me dice el teorema del valor medio, que yo puedo saber el incremento total de la función considerando la derivada primera valuada en ese valor medio multiplicado por el incremento total del variable. Eso mismo lo voy a aplicar solamente para una, o sea, lo voy a aplicar para análisis matemático 2, considerando en este caso una superficie. Solo que lo que voy a hacer es hacer el paralelismo, ¿sí? de el teorema del valor medio para análisis matemático 1, considerando los incrementos parciales que va a tomar mi función, ¿sí? De la manera en la que lo desarrollamos recién. Entonces, si yo primero incremento respecto de X, vamos acá, si yo incremento, déjenme que les vuelva a señalar. Dijimos que esto lo íbamos a dividir en dos partes. Esta parte y esta parte. En esta parte, fíjense que yo tengo del X más delta X, X más delta X. Quiere decir que X es constante. Por ende, lo que me voy a mover o me voy a variar es respecto de Y. Entonces, básicamente estoy para el análisis matemático 1. Funciones de una sola variable independiente, porque X es mi constante. Y eso es lo que me dicen las derivadas primeras de las funciones, ¿sí? Parciales. X mantengo constante, entonces me muevo respecto de Y. Estoy evaluada en un determinado punto. Por ende, puedo aplicar esto, el teorema del valor medio, para esta función de una sola variable independiente que es respecto de Y. Ese mismo análisis lo voy a hacer, pero ahora considerando al revés de que vuelvo a plantear esta igualdad, considerando ahora de que Y es constante. Y más delta Y más delta Y. Por ende, en donde estoy sufriendo la variación es respecto de X. Vengo y desarrollo el teorema del valor medio considerando primero el incremento respecto de X y luego respecto de Y. Entonces, si hago un incremento respecto de X, respecto de Y, llego a un valor. Si hago el incremento respecto de Y después de X, llego al mismo valor. Eso es lo que me dice el teorema de Schwarz, que las derivadas cruzables de las funciones, o sea, imagínense la curva ustedes, ¿no es cierto? Si yo tomo una derivada parcial respecto de X y después tomo la derivada parcial respecto de Y, voy a tirar una recta tangente a ese punto de incremento total y voy a obtener un valor, una pendiente, que va a ser lo mismo a que si yo haya hecho el camino al revés, que incremento respecto de Y primero y después respecto de X. Si tiro la derivada en ese punto, voy a tener la misma pendiente, es el mismo valor. No sé si estoy siendo clara. Sí, Maximiliano, me levantaste la mano. No, disculpe, profe. Pasa que en el libro de Quintero de primer año, Sí. el teorema de Lagrange se plantea como, o sea, como usted lo presentó, está despejado de otra forma, porque en Quintero dice que la razón de las diferencias extremas de la función respecto de la variable independiente es igual Sí, a la derivada en un punto intermedio. sí, Y está como, o sea, yo entiendo que usted despeja el, la amplitud del intervalo y le quedaría de un lado la diferencia de los extremos, que es ujú, igual a la derivada primero por el producto de la amplitud del intervalo. exactamente. O sea, pero entonces, si nosotros tenemos que explicar esto, usamos la que nos dio usted. Es lo mismo, en realidad es la misma aplicación. Me gustaría estar mirando el apunte, ya lo voy a buscar a lo mejor se los puedo agregar como para poner un paralelismo de que de que básicamente es lo mismo, es la misma expresión. Em, lo que yo quiero mostrarles en análisis matemático 2, que es lo que no tengo acá, déjenme que salga de... Quiero mostrarles unas cosas. Ven que voy a abrir la presentación de la clase pasada. ¿Dónde estoy? Acá, PDF. Acá. Em, Zoom.
Miren, este es el incremento total de la función. Espero que estén viendo. Lo que yo les quiero demostrar con el teorema de Schwarz es lo siguiente. El incremento total de la función va a estar dada en este punto, ¿sí? En el punto Q, en esta partecita. No sé si están viendo el puntero o no, pero sería en esta partecita. Lo que yo les quiero demostrar es que si ustedes llegan a ese punto, considerando, por ejemplo, partiendo desde este punto, incrementando respecto de X solamente, ¿sí? Si yo incremento en X solamente, eso es derivada primera de la función respecto de X. Y después, ¿sí? Esto en consecuencia va a tener este punto. Vamos al dominio de nuevo. Y después me muevo respecto de Y, ¿sí? Esta consecuencia en la superficie va a ser este punto. Si yo saco la derivada segunda que se llama, porque me moví primero en X, después en Y, si tomo o tiro la recta que sea tangente a ese punto Q, ¿sí? La pendiente de esa recta me va a dar un valor. Y que va a ser exactamente igual a que si yo hubiese hecho el camino al revés. Parto desde este punto P, me muevo en Y, manteniéndome constante X, llego a este punto, ¿sí? Que eso es derivada primero de la función respecto de Y, y después incremento en X. Voy a llegar al mismo punto, y si tiro la derivada en este punto, es el mismo valor. Eso es lo que me dice el teorema de Schwarz. No sé si quedó más claro ahí. ¿Cómo llego a eso? Aplicando el teorema del valor medio, ya sea como lo dejé expresado yo, como lo dejó expresado el profe Quinteros, que me dicen esperen que quieren probar, me volvió al otro lado. En el apunte. Lo que tienen que hacer es considerar estos incrementos parciales, ¿sí? El incremento respecto de X manteniendo constante de Y. Desarrollo el teorema del valor medio. Ahora, el incremento respecto de Y, dejando constante X, desarrollo el teorema del valor medio, porque son funciones de una sola variable si yo mantengo constante la otra. Viceversa, lo hago al revés. Desarrollo el teorema del valor medio moviéndome respecto de Y, mantengo constante X. Desarrollo el teorema del valor medio, ahora moviéndome en X, ¿sí? Y van a obtener que las igualdades de esas derivadas, ¿sí? Son la misma. Más o menos me siguen. No sé si les compartí. ¿Están viendo ahí la pantalla que dice diferencial total? Sí, pero Sí. ¿Se entendió un poquito mejor ahí? Por ahí con el... Perfecto. ¿Qué hora estamos? Ay, ¿cómo se va la hora? Diferencia total de una función de dos variables independientes. Dice, dado una función z de x y de y, recordemos que el incremento total, que es lo que acabamos de ver recién, es la función incrementada tanto en x como en y, en consecuencia ese punto q que acabamos de ver, menos la función sin incremento. Dice, consideremos por hipótesis que la función es continua y tiene derivadas parciales también continuas en el punto considerado. A la expresión del incremento total le vamos a sumar y le vamos a restar. Dice lo mismo. Le vamos a sumar y le vamos a restar f de x de y más delta y. ¿Sí? Es decir que le sumamos y le restamos básicamente el incremento de la función respecto de y, considerando una x constante. ¿Por qué parto de esto? Porque básicamente lo que hago es sumarle y restarle la misma expresión, mantengo invariante, ¿sí? Esa expresión del incremento total de la función, que es el delta z. Entonces, partiendo del incremento total de la función, lo que hago es sumarle y restarle esta expresión. La expresión de una función constante en x, variable en y. Dice, los dos primeros términos se los puede considerar como la diferencia entre dos valores de una función de una sola variable x,
haciendo que y permanece constante. Es lo mismo que acabamos de ver recién con el teorema de Schwarz. Y le aplicamos el teorema del valor medio. Hacemos lo mismo con los dos últimos términos, pero considerando las funciones de una sola variable y. Es decir, hacemos exactamente lo mismo, entonces llegamos a la conclusión de que el incremento total de la función está definida por la derivada primera de la función respecto de x, ¿sí? De x1 de y más delta y respecto de delta x, más la derivada primera de la función de x de delta y, perdón, y1 delta y. Esto lo que nos dice básicamente es que a ver qué dice acá. Pero por hipótesis de la función es continua y tiene derivadas parciales también continuas, por lo tanto se toma. Lo que vamos a hacer es, en este caso, es tomar el límite de para cuando esos incrementos delta x y delta y tienden a cero. Acuérdense que la definición de las derivadas es básicamente el límite para cuando el incremento de esa función tiende a cero, ¿sí? Eso es la definición de la derivada en total, digamos, de la derivada en sí. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la definición de derivadas. Entonces decimos, el límite para cuando f de la derivada primera de x, de x1 de y más delta y, tiende a cero, ¿sí? Va a ser la derivada primera de la función respecto de x. Lo mismo aplica, ¿sí? Para la segunda expresión de la ecuación que acabamos de llegar. Dice, dado que x1 está, digamos, entre x y x más delta x, e y1 está entre y e y más delta y, ¿sí? Es decir, dentro del intervalo de incremento que está sufriendo esa función o esa variable independiente particular, dice que x1 tiende a x e y1 tiende a y cuando delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0. Es decir, lo que tratamos de hacer es, si nosotros tomamos una función incrementada en x y una función incrementada en y aplicamos el límite para cuando ese incremento tiende a 0, ¿sí? Básicamente estamos hablando del concepto de la derivada. Cuando esos incrementos tienden a 0, esos épsilos o infinitésimos que estamos considerando también tienden a 0. Y ahí viene el concepto del incremento total, ¿sí? De la función. Es básicamente o aproximadamente la función, la derivada de la función respecto de x por el incremento en x más la derivada de la función respecto de y por el incremento en y. Llámese epsilon 1 delta x más epsilon 2 delta y. Como les había dicho, esos epsilon tienden a 0, si nosotros aplicamos ¿cómo se llama? El límite cuando delta z tiende a 0, eso va a ser la derivada de la función respecto de z, que es lo que se llama diferencial total de la función. Es decir, una especie de derivada cuando yo me muevo tanto en x como en y. El diferencial total de la función está definido como la función, la derivada prima de la función respecto de x por el incremento en x más la derivada prima de la función respecto de y por el incremento de y. Tenemos que considerar que el incremento total de la función no es lo mismo que el diferencial total, es aproximadamente igual, ¿sí? La diferencia que existe entre ellos dos se denomina infinitésimo de orden superior, que no me acuerdo si lo escribí por algún lado, pero creo que no está. No importa. Pero se llama infinitésimo de orden superior. Es decir, lo que nosotros podemos hacer es plantear, ¿sí? Esta sería básicamente la interpretación geométrica del diferencial total. ¿Qué es el diferencial total? Como les había mencionado, básicamente una aproximación del incremento de la función cuando yo me muevo en las dos variables independientes. Fíjense que no es lo mismo el incremento total de la función, que básicamente está definida por esta superficie que se distingue en azul, versus el diferencial total de la función, que es una aproximación de qué es lo que pasa con esa función cuando yo me muevo tanto en x como en y.
¿sí? Hay una diferencia entre estos dos valores y es lo que se denomina infinitésimo de orden superior. ¿Por qué me importa a mí tanto el diferencial total? Que vuelvo a repetir, el diferencial total de la función básicamente es la función, la derivada prima de la función respecto de x más la derivada prima de la función respecto de y. Como estoy diciendo que el incremento total de la función es casi el diferencial total de la misma, estos diferenciales los incrementos en x en y pueden también aproximarse con los diferenciales tanto en x como en y. ¿Por qué nos es útil este diferencial total? Porque básicamente nos da una idea de cómo se comporta una determinada función cuando yo me muevo en dos variables independientes o en más. Fíjense que acá dice todo lo demostrado por funciones de dos variables independientes pueden extenderse a funciones con un mayor número de variables. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviese tres variables independientes. El diferencial total de la función estaría dada por la derivada de la función respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto de y por diferencial de y más la derivada de la función respecto de z por diferencial de z. ¿Por qué me importa? Porque se utiliza mucho el diferencial total de la función para hacer un cálculo de errores. Porque a veces calcular cuál es ese incremento total y exacto que sufre la función cuando yo me muevo en dos variables independientes no es tan fácil. Entonces, hacer una aproximación mediante el diferencial total me simplifica esta cuestión. Dice, dada la función z de f de x y sabemos que el incremento total de la función es la función incrementada menos la función incrementar y por lo tanto podemos expresar que el diferencial total es casi igual a ese incremento total de la función sufrida. Acá está, dice, donde la desigualdad está dada en infinitésimos de orden superior, ¿sí? Es decir, esa diferencia que existe entre el incremento total de la función y el diferencial de la función se llama infinitésimo de orden superior. ¿Qué dice acá? Ejemplo, les pide calcular el volumen de un material necesario para construir un tanque de forma cilíndrica sin tapa con un espesor de 400 milímetros, de 2 milímetros, de 400 milímetros. ¿Cómo? De forma cilíndrica con un espesor. El diámetro debe ser de 400 milímetros y un espesor de 2 milímetros. Claro, ahí está. Diámetro 400 milímetros y espesor de 2 milímetros. Y que tiene las siguientes dimensiones. Diámetro interior del tanque, H, altura interior del tanque, que está dada por 500 milímetros, bien digo, y D sobre 2 y H, que básicamente es el espesor D sobre 2, igual a 2 milímetros y el volumen total del material necesario. Bien. Entonces nos pide calcular el volumen del material necesario para construir un tanque que tenga todas estas características. El espesor, el diámetro y la altura. ¿Sí? Para poder hacer esto, nosotros vamos a considerar cada una de todas estas variables que están definidas, ¿sí? Espesor, diámetro y altura. Entonces, el volumen de ese tanque cilíndrico estaría dado básicamente por la función incrementada, ¿sí? Es decir, el diámetro más el espesor, ¿sí? Sufrido, y la altura más el espesor definido, ¿sí? Ese es lo que llamamos la función incrementada, menos la función sin incrementar. Pi por el diámetro al cuadrado por la altura sobre 4. Básicamente es digamos, la función es el volumen del tanque, ¿sí? Cuyas variables independientes son el diámetro y la altura. Y los incrementos de las variables independientes son justamente los espesores sufridos, que en el caso del diámetro van a ser 2 espesores porque corresponden a la pared del tanque, y en el caso de la altura va a ser nada más que la base. Y por lo tanto el volumen buscado será el incremento total de la función.
Para poder hacer el incremento total de la función, tenemos que plantear cada uno de estos pasos, es decir, la función incrementada menos la función sin incremento. Si nosotros hacemos este cálculo, fíjense que me da un volumen de 1.519.299 milímetros cúbicos, ¿sí? Ahora bien, si nosotros queremos calcular específicamente este volumen, pero de una manera más simple, podemos aplicar lo que era el concepto del diferencial total de la función. Diferencial total de la función básicamente es la de, como en este caso, mi función es de dos variables independientes, diámetro y altura, voy a aplicar la derivada de la función respecto a cada una de esas variables independientes. Derivada de la función respecto del diámetro por el diferencial del diámetro, más la derivada de la función respecto de la altura por el diferencial de la altura. Si derivo a mi función principal, que es el volumen respecto a cada una de esas variables, me va a quedar estas dos expresiones. Si reemplazo por los valores de diámetro, altura, ¿sí? Que estaban específicos, fíjense que el diferencial del volumen, ¿sí? Me da 1.507.968 milímetros cúbicos. Fíjense que el valor es muy cerquita, así yo considero el incremento considerando el espesor de cada una de esas diferencias, ¿sí? Entonces, creo que no lo calcule, o sí. Dice la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado es de 11, que deben ser 11.000, sí, 11.331 milímetros cúbicos. Si bien a primera vista parece una diferencia muy grande, estamos hablando de milímetros cúbicos. Si lo llevamos a litro, es muy, muy pequeño, ¿sí? El error está cometido en el 0,75%. Por ejemplo, si consideramos que el material con el que está construido el tanque es acero, este pesaría 12 kilos. Y el error que se cometería al considerar la diferencial, en lugar del incremento, sería de 88 gramos. O sea, es despreciable el error cometido si nosotros aplicamos el diferencial total de la función para hacer un cálculo, ¿sí? De este volumen necesario de este tanque de acero. Por eso es que se aplica justamente el diferencial total de la función para el cálculo de errores, porque hay una diferencia entre estos valores muy, muy pequeña, que era como lo podemos ver, digamos, en este gráfico. La diferencia entre el incremento total de la función y el aproximado es muy chiquitita, ¿sí? Entonces se puede considerar el diferencial total de la función para el cálculo de errores. Acá tienen otro ejercicio práctico que está bueno. Denme un segundo, quiero ver qué nos falta. Me falta un montón. Si no, lo vamos a dejar en plano, tangente y recto, no se los voy a dejar para lo que lo vean ustedes, no lo vamos a desarrollar. Tampoco se lo ve todo. Bien. Este ejemplo está bueno, es práctico y dice lo siguiente. En un circuito eléctrico se calcula la intensidad de corriente mediante una función que es E igual a I por R, donde E es una fuerza electromotriz de 110 voltios medido con un error de 50 milivolts y R es la resistencia del circuito cuya medición da un valor de 22 ohms, medido con un instrumento con el 3% de error. Les pide hallar los errores aproximados, máximos y porcentuales al calcular la intensidad de corriente con estos valores. O sea, yo tengo una función, ¿sí? Una función que el ejercicio me lo plantea como E igual a I por R, ¿sí? Y me dice, como datos, me da el valor justamente de esa potencia, 110 voltios, y me da el valor de la resistencia. En este caso, lo que me pide es calcular la intensidad de corriente, es I. Por lo tanto, mi función principal sería
básicamente esta que está establecida acá, igual a E por R, ¿sí? Es la potencia sobre la resistencia. ¿Por qué me interesa esta función? Porque lo que yo quiero mirar acá es que esta función tiene dos variables independientes, ¿sí? Yo puedo modificar la potencia, es decir, esa fuerza electromotriz, y a su vez puedo modificar la resistencia. Son variables independientes, puedo regularlas. En consecuencia, va a traer, ¿sí?, una modificación de la intensidad. Eso es lo que dicen las derivadas. ¿Cómo se modifica la intensidad? Cuando yo modifico la potencia o la resistencia en este caso, ¿sí? ¿Cómo varía la función cuando yo me muevo en las variables independientes? Bien, entonces me dice, che, voy a medir, ¿sí?, esta fuerza electromotriz, es decir, la potencia, y cuando le mido resulta que mi instrumento de medición tiene un error de 50 milivolts. O sea, no es preciso, es como decir, no sé, voy a medir la longitud de, no sé, de alguna pared con un metro. Ese metro tiene siempre un grado de error, ¿sí? Cualquier sistema de medición siempre trabaja con un grado de error. Lo que nosotros queremos ver acá es definir, digamos, que ese error, en el caso de que estuviésemos diseñando algo, fuese el mínimo. Y eso es lo que vamos a aplicar el diferencial total de la función para el cálculo de errores. Entonces, volviendo al planteo, te dice, che, ¿cómo va a ser, cómo se modifica la intensidad de la corriente considerando que yo medí 110 volts y el equipo de medición tiene un error de 50 megavolts, milivolts, y la resistencia cuando vengo y le mido me da 22 ohmios y el instrumento de medida dice que tiene un 3% de error de ese valor, ¿sí? Entonces, eso me dice que mi variable E, que es la intensidad de la corriente, vale 110. El diferencial, es decir, esa modificación o ese error que puede tener el instrumento es de 50 milivolts, que si quiero poner toda la misma unidad, básicamente sería 0,05 volts. La resistencia, el valor de mi variable R, es de 22 ohms. Y el error en el cálculo de esa resistencia es del 3% de eso. Entonces saco el 3% de eso, me da 0,66 ohms. Ese es el error, ¿sí? O esa diferencia de error que voy a tener en el instrumento de medición. Entonces me pedía ya los errores, aproximado, máximo y porcentual. ¿Por qué me dice qué es lo que quiero notar con esta diferencia? Que cuando me pide el error aproximado, yo aplico el diferencial de la función. Función de dos variables independientes van a ser las derivadas parciales de cada una de las variables multiplicado por su diferencial. El diferencial de la variable o de la función y es igual a la derivada de y respecto de por el diferencial de e más la derivada de y respecto de r por el diferencial de r. Vengo y reemplazo, miro la función que tengo acá y la derivo respecto de, obtengo su valor. Vengo acá y derivo la función respecto de la resistencia, obtengo, digamos, su expresión. Tengo todos estos datos, tengo a R, tengo a E y tengo los diferenciales, vengo y los reemplazo. Entonces, de esta manera voy a encontrar, mediante la aplicación del diferencial, cuál es el error que yo voy a cometer si calculo justamente esa intensidad de corriente y en consecuencia de los errores cometidos por los instrumentos que yo realice esa medición, ¿sí?, ¿cómo va a ser el error cometido en ese cálculo? En este caso me da un valor de menos 0,148 amperes. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Che, cuando yo fui y medí la fuerza electromotriz, es decir, la potencia, y medí 110, con el error que tenía el instrumento, y fui y medí la resistencia y decía 22 ohmios con el error que comete ese instrumento, indefectiblemente en el cálculo de la intensidad de corriente, que el cálculo me va a dar 5 amperes, porque básicamente es E sobre R, ¿sí? En esos 5 amperes, yo probablemente le esté subdimensionando ese valor en 0,148 amperes. Después me pedí el error máximo. Y el error máximo se saca considerando valor absoluto de cada uno de estos términos. ¿Por qué?
porque si no considero el valor absoluto de cada uno de estos términos, probablemente esté contrarrestando ese valor que voy a calcular. En este caso, por ejemplo, porque cuando yo apliqué la derivada de la función respecto de R, esto es una derivada que por la forma o la expresión en la que está la función, esta derivada arranca con un signo negativo, ¿sí? Y eso hace que tenga que a este valor restarle este valor, y por eso me da este número. En cambio, si yo considero valor absoluto en cada uno de los términos, estoy considerando el máximo error que yo puedo cometer al haber medido esa potencia con esta determinada amplitud y ese error, y esa resistencia con esa determinada amplitud y ese error. Fíjense que el valor que me da es de 0,152 amperes. Quiere decir que lo máximo que le voy a errar a estos 5 amperes que voy a calcular debido a la medición que yo hice, ¿sí? De las variables independientes, lo máximo que le voy a errar son esos 0,52 amperes. Que te pedí el error porcentual, acá está, que básicamente va a ser como máximo el 3,04%. Que puede ser que sea por encima o por debajo, pero no voy a estar más allá de ese rango. ¿Se entiende más o menos la aplicación del diferencial para el cálculo de errores? Sí, algo extenso. Sí, es extenso. Bueno, no sé ni qué hora estamos. Estamos casi sobre la hora. En conclusión, respecto a este tema que acabamos de ver, es básicamente que existe una diferencia entre el incremento total, ¿sí? Sufrido por una función, llámese delta z, es muy parecido al diferencial de la función, que es una aproximación, ¿sí? El diferencial de la función es básicamente el plano tangente a un determinado punto, que es una aproximación entre ese incremento total sufrido por la función. ¿Por qué me es útil el diferencial total de la función? Porque me simplifica los cálculos, ¿sí? ¿Cómo lo aplico? Y siempre de la misma manera. Si tengo funciones de dos variables independientes, el diferencial total de mi función va a estar dada por las derivadas parciales de cada una de esas variables multiplicada por su respectivo diferencial. Si tengo 3 variables independientes va a ser lo mismo. Si tengo 4 variables independientes va a ser lo mismo, ¿sí? Voy a tener tantos términos como variables independientes tenga. El tema que sigue, que es plano tangente y recta normal, se los voy a dejar para que lo vean, ya que me preguntan tanto del examen. No, se los voy a tomar, de hecho creo que en el práctico tampoco lo da la profe, pero está bueno que vean estos ejemplos para que le den una dimensión de la aplicación del mismo. Y el diferencial de orden superior es básicamente la aplicación del diferencial, solo que así como nosotros podíamos derivar consecutivamente las funciones obtenidas a partir de las derivadas parciales, podemos seguir diferenciando, ¿sí? Tantas veces como quisiéramos hasta que la función se anule a la función original, ¿sí? Es decir, obtener diferenciales. Este es el diferencial de primer orden, que es el que acabamos de ver y el que aplicamos a errores, ¿sí? Para el cálculo de errores. Pero esto mismo lo podemos obtener, ¿sí? Por obteniéndolo según el orden consecutivo. En este caso va a ser el diferencial primero, el diferencial segundo, el diferencial tercero, etc. Que casi que ni se considera. Esperen que hizo una cosa. No, acá está, listo. Entonces, les queda nomás por tarea leer la parte del plano tangente y recta normal, que no lo pudimos ver ahora,
pero más que nada en cuanto a la aplicación de los mismos, ¿sí? Como para considerarlos. Nada más que eso. Em, sí. ¿Tienen alguna duda o consulta? Recording stopped. Ninguno por el momento. Bueno. Esta clase creo que ya estaba subida a la UV. Me voy a fijar por las dudas, pero si no se la subo. La clase que viene, sí me olvidó. La clase que viene vamos a arrancar con la otra parte de derivadas que tienen que ver con derivadas de funciones compuestas e implícitas. Y vamos a ver si podemos llevar la derivada direccional, que es como una parte mucho más práctica que esta que tiene mucha teoría. Bueno, si no tienen dudas, entonces nos vemos la clase que viene. Perfecto, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Nos vemos, profe. ustedes, nos vemos.